Bienvenidos al Instituto Bíblico Tierra Deseable. Acuerden el eslogan, no olviden ese eslogan, aprendiendo y aplicando. Todo lo que aprendamos tenemos que aplicarlo, pues todo lo que sea de aplicar, ¿no? Hay cosas que pues no se van a aplicar, pero hay cosas que tenemos que aplicar. Bienvenidos a la clase número 7. Así que seguimos con el estudio de escatología, un tema muy apasionante, muy interesante. Y la clase anterior terminamos leyendo el texto de Daniel. Ustedes tenían que leer el capítulo de Daniel 7, ¿cierto? Y ahí nos describe un sueño que tuvo cuando reinaba Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. En ese sueño, pues él tuvo varias cosas que queremos mirarlas a la luz de las Escrituras y ver qué es lo que nos está hablando. En este sueño Daniel describe las naciones gentiles. Entonces reinaba Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, y Daniel tuvo el sueño que está en Daniel 7, del 1 al 8. En ese sueño Daniel describe a las naciones gentiles, importante tenerlo en cuenta, participantes como 4 bestias. Ahora yo quiero que entendamos que esta escritura, como está escrito aquí, no está hablando de misticismo, no es nada místico, no es una comparación. Y ya vamos a ver a qué se refiere cuando habla de gentiles, cuando habla de las 4 bestias y todo esto. Entonces, en el sueño describe las naciones gentiles participantes como, ahí hay un símil, como 4 bestias, no que son 4 bestias, sino como 4 bestias, que surgen del mar para atacar a Israel. Y estas naciones se encuentran asentadas geográficamente junto al mar Mediterráneo. Por la historia sabemos que los imperios más poderosos surgieron en esa región con la intención siempre de conquistar la Tierra Santa, en especial la ciudad de Jerusalén. Y todo está enfocado hacia Israel, ¿no? Todo está enfocado hacia Jerusalén. Y hoy en día lo vemos que, bueno, la ciudad de Jerusalén quiere ser asediada, todos quieren llegar allí y asediar la ciudad de Jerusalén. Y de lo que está hablando aquí Daniel es describir esas naciones que son naciones gentiles. Entonces la palabra gentil es importante que la tengamos en cuenta, pero antes miremos Lucas 21-24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces dése cuenta que se repite gentil tanto en Daniel como en Lucas, cuando dice que caerá a filo de espada y que serán cautivos, está hablando de Israel, ¿cierto? A todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Entonces, vamos a aclarar aquí la palabra gentil. La palabra gentil en el hebreo es goyim. Goyim significa fuera del pacto, es decir, todos los que no somos judíos, las que no pertenecemos al pueblo de Israel, los llaman extranjeros, paganos o gente de otras naciones. Esos son los goyim para los judíos. Los goyim son todos aquellos pueblos que no hacen parte del pueblo. Pero ¿qué dice acá? Dice que los gentiles, o sea, los goyim, son las 4 bestias que participan como 4 bestias que surgen del mar para atacar a Israel. Entonces dése cuenta que es de afuera el ataque. Y también dice que será hollada, será destruida. ¿Por quiénes? Por los goyim. Porque siempre los no judíos quieren destruir, y lo vimos en las clases pasadas, cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos del espíritu del anticristo, cuando hablamos de Hitler y de todos estos hombres, como ellos quisieron, siendo goyim, algunos tenían algo de judíos, pero realmente la mayoría eran goyim, eran gente fuera del pacto, no eran judíos. Entonces lo que tenemos que recordar es que Jesús era judío, Jesucristo era judío, y él profetizó que su pueblo estaría bajo el yugo de los gentiles hasta que se cumplieran las profecías para los últimos tiempos. Y las profecías de los últimos tiempos han venido cumpliéndose poco a poco, ¿no? Ahí vemos lo que escribe Lucas, ¿cierto? En los tiempos en que en los tiempos de los gentiles se cumpla. Entonces, los tiempos de los gentiles es el periodo en el cual Jerusalén estará bajo dominio de las naciones gentiles, y en ese tiempo comienza la cautividad del pueblo de Israel en el año 608 a.C. Ahí fue donde se arrancó el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿qué es el tiempo de los gentiles?
Es el periodo en que Jerusalén estaba bajo el dominio de las naciones gentiles. Este tiempo comenzó a partir de la cautividad del pueblo de Israel en el año 608 antes de Cristo a Babilonia, y terminaría con la segunda venida de Cristo, que será durante la guerra del Armagedón, al final de la gran tribulación. Ese es el tiempo de los gentiles. Entonces, el tiempo de los gentiles, Jerusalén va a estar bajo el dominio de naciones Goyim, ¿cierto? La cautividad del pueblo de Israel, eso pasó en el 608 a.C., a Babilonia, fueron llevados y terminará con la segunda venida de Cristo, que será durante la guerra del Armagedón, que será mucho más adelante. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Vamos a mirarlo. Jesucristo dejó señales para que nos preparáramos en ese sentido. O sea, no nos dejó ahí desamparados. Primera Tesalonicenses 5:13 de la Reina Valera dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, son dos palabras que se están usando mucho en este tiempo y que le vamos a dar un poco más de enfoque ahorita. Pero paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que busca el mundo hoy en día? Paz y seguridad. ¿Qué es lo que estamos buscando en todo el mundo, en Colombia, en todas las naciones? Paz y seguridad. Dice que cuando empiecen a decir paz y seguridad, ¿qué vendrá? Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de algo acá bien interesante, que los gobernantes de este mundo, ¿no?, están pidiendo a gritos estrategias para desarrollar planes que fortalezcan el derecho internacional, las libertades individuales, los derechos humanos y la difusión de la democracia, creyendo que esto traerá paz a las naciones. Entonces, hoy en día vemos Agenda 2030, la ONU, la OTAN, todas estas organizaciones están buscando paz y seguridad. Estamos ya en los últimos tiempos, ¿no? Y lo vemos aquí a través de las Escrituras. Entonces, todos se unen con un solo propósito. Entonces, no, vamos a fortalecer el derecho internacional, las libertades, hay que darle libertad a la gente, libertades individuales, y se empiezan a crear toda esta serie de ideologías, y ya al punto que vamos a estar, ya es un caos, es una anarquía total, ¿no? Pero todos están buscando paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces, la sociedad, cuando excluye de su diario vivir la autoridad que Dios ha delegado en su perfecta voluntad al hombre, ¿no?, pues termina levantando una sociedad anarquista. Una sociedad sin Dios es una sociedad totalmente anárquica. Una nación que no es guiada por Dios es una nación que va a la destrucción. Ahora, suena bonito, pero la sociedad, suena bonito esto de paz y seguridad, de que haya libertad, de que la gente tenga libertad de su libre pensamiento, de su libre expresión. Pero si no tenemos en cuenta la autoridad que Dios ha delegado, va a ser muy difícil, ¿no? En una de las clases anteriores lo vimos, la perfecta voluntad del hombre, ¿no? De cómo Dios delegó la autoridad. Entonces, ¿en qué termina esto? En anarquía. La anarquía. La anarquía es ausencia del poder público. Eso es anarquía. La anarquía como palabra, pero también hay una anarquía, un sistema de pensamiento anárquico, ¿no? Ausencia de poder público. Y el anarquismo es una doctrina, es una filosofía, ¿no? Es como una ideología, que lo que ellos proponen es suprimir o desaparecer los entes gubernamentales del orden y la tiranía. Entonces, hoy en día el anarquismo se ve, claro, se le da mayor libertad a los malos, a los bandidos,
se presiona más a la gente de bien que a la gente de mal, ¿no? Y vemos que esta doctrina busca suprimir y desaparecer los entes, entonces que no haya policía, que no haya fiscalía, que no haya quien dirige y quien pueda fiscalizar lo que se hace, ¿no? Entonces quieren desaparecer eso con el único propósito, ¿no? De que la anarquía se implante. Y vemos las cosas que vemos hoy en día, ¿no? Si tenemos la autoridad, la autoridad que es la policía, que hoy en día nadie la respeta, que es una anarquía de la gente, hoy se golpea a la policía, hoy se maltratan a los soldados, lo digo en nuestro país, ¿no? Vemos ese tipo de anarquía. Entonces, en los últimos tiempos, pues vamos a encontrar un gobierno totalitario en manos del personaje más brutal que haya existido sobre la tierra. O sea, cuando hablamos de Hitler, de Joseph Stalin, de Augusto Pinochet, de Saddam Hussein, de Francisco Franco, ¿no? Pues esos van a ser niños en una piñata comparado con lo que va a suceder con este personaje. ¿M? En ese momento los líderes, vemos líderes mundiales y bueno, en ese momento, eso ya lleva tiempo, eso lo han trabajado, el tema de las ideologías y todo eso lo vienen trabajando desde mucho tiempo. Líderes mundiales impulsando leyes que les impiden a los padres, por ejemplo, corregir a sus hijos. Y no, pues hay que darle la libertad, ¿no? A los adolescentes de vivir sus experiencias sexuales, lo que ellos quieran, lo que no lo puedes corregir porque te van a demandar y entonces hoy los hijos se han levantado con una anarquía en su casa, el anarquismo gobierna, quien dirige allí no es el que debe dirigir, es un caos totalmente. Y yo te digo una cosa, tú y yo como creyentes, como familias cristianas, tenemos que establecer el orden que Dios estableció en el hogar, porque como va la sociedad, como va la familia, perdón, va la sociedad. Si tú ves la sociedad es un caos, es porque la familia es un caos. Y vemos hoy en día que primero que hay un ataque frontal a la familia, que quieren acabar la familia, ¿verdad? Que quieren crear e inventarse en otro tipo de familias, y eso nos va a llevar a una anarquía terrible, terrible, ¿no? Como que no puedo corregir mis hijos, como que no puedo ejercer disciplina. Ahora, claro, todo tiene que ser en orden y decentemente, como dice la palabra, ¿no? ¿Eso para qué ayuda? Para que cuando salgan las leyes, ¿cierto? Todo esto de darle libertad a los jóvenes y entonces el estallido social, las guerras de colores y todo esto, pues ha servido y tiene un propósito de sacar leyes apoyando pues a todo este tipo de personajes depravados, ¿sí? Y tener a la mano la materia prima para que puedan vivir en sus desviaciones. O sea, la gente no ha entendido o eh, no ha visto lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en España, que parece que todo lo que hacen en España lo están copiando acá, en España hay una ley no sé si la sacaron, la estaban por sacar, una ley en la que permiten que un tipo mayor tenga relaciones sexuales con una niña de 14 años o menos. Entonces ya antes eso era prohibido, antes eso era ilegal, ahora lo quieren legalizar. Y ya quieren legalizar una cantidad de cosas y uno dice, wow, y lo ven normal. Y no es normal. Estamos ya en los últimos tiempos, de verdad que uno ve esto y, hermano, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo. No solamente acá, a nivel internacional, para darnos cuenta. Y todo esto está orquestado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ellos son los que han estado con sus ideologías impulsando y trayendo toda esta clase de leyes, porque ya son leyes que se establecieron, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no le cuentan a las personas la cantidad de jóvenes y jovencitas que viven con VIH, que tienen cáncer en sus órganos reproductores, la tasa de mortalidad por aborto, la cantidad que quedan estériles debido a las infecciones. Oye, que no, ay, qué rico, qué bueno que ya legalizaron el aborto ya casi hasta los 9 meses. Qué bueno. Y yo te pregunto una cosa, ¿qué piensas tú de esto? Porque guardamos silencio. No, tenemos que levantar la mano. Yo estoy en contra del aborto.
Yo estoy en contra del matrimonio igualitario y yo estoy en contra de todo lo que va en contra de las escrituras. Tengo que manifestarme de la manera como Dios me guía para no estar de acuerdo con eso. Y cuando yo digo no estar de acuerdo, no estoy de acuerdo ni con sus políticas, ni sus programas de televisión, ni con nada aquello que apoye todo ese tema de ideologías. Entonces, tenemos que estar en cuenta. Los jóvenes hoy en día no se están preparando y no son educados para que entiendan lo que está sucediendo. Y están adoctrinándolos desde muy pequeños y no los llevan a mirar las consecuencias más adelante. Entonces, es muy triste. Entonces, cuando las personas carecen de límites en sus vidas para poderse desarrollar como individuos felices, lo único que van a lograr es desbocar sus pasiones y deseos. Pero al final, las consecuencias van a llegar y van a ser terribles. Listo, ahora vamos a enfocarnos en el capítulo 2 y capítulo 7. Son dos capítulos que pedí que leyeran la vez pasada. Si no lo leyeron, tienen que leerlos, si quieren volverlo a leer. Vamos a dar una explicación de las profecías de Daniel del capítulo 2 y capítulo 7. Solo voy a hacer un recuento acá. Transcurría una noche como muchas otras en la casa real de Babilonia, y el rey Nabucodonosor dormía cuando tuvo un sueño que lo inquietó mucho. Entonces de inmediato manda a llamar a todos los magos, astrólogos, adivinos, encantadores, para que le explicaran su sueño. Pero todo eso fue inútil. Ninguno pudo. Entonces, ¿qué hizo? Se llenó de ira, se molestó porque nadie pudo ayudarle y se enfureció tanto que mandó a que acabara con todo, ¿no? Así que mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Dijo, acaben con toda esa gente, eso no sirve para nada, hay que acabar con todo eso. Y entre ellos estaba Daniel, que era un joven, ¿cierto? Que le pidió a Arios que no matase a nadie. Le dijo, no, espérate, no vas a hacer eso, sino que llévame ante la presencia del rey y yo le voy a mostrar y le voy a dar la interpretación del sueño. Entonces está Daniel allí frente al rey, y cuando está allí le dice le dice el misterio que el rey demandaba, le da la revelación del sueño, ¿no? Que ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos lo habían podido hacer. Solo el Dios de los cielos, el cual revela los misterios que van a acontecer en los posteriores días. Solo Él nos puede demostrar qué es lo que va a suceder. El resto no lo van a poder hacer. Y Daniel estaba lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, y fue el único al que Dios le dio la revelación, no fue algo que él soñó ni nada de eso. Dios le dio la revelación para que se la dijeran a Nabucodonosor. Y continúa Daniel diciendo, tu gran rey veía un sueño en gran imagen que estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Le empieza a explicar lo que había soñado. Y en el sueño le dice lo que él vio. Y vamos a mirar qué fue lo que él vio, ¿no? Entonces le dice que había en el sueño una gran imagen que estaba de pie delante de él y su aspecto era terrible. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Una cabeza. Lo primero que le dice dentro del sueño, es que había una cabeza de oro fino y la primera bestia, león con alas de águila. ¿Qué representa o qué significa esto? La cabeza de oro fino y la primera bestia, el león con alas de águila, representa el imperio babilónico, que duró entre el año 605 y 539 a.C. Estaban allí ubicados en el río Éufrates, en la Baja Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Los babilonios se caracterizaron por ser una civilización avanzada, sofisticada, y se dividían en tres clases sociales. Uno eran los Agüelum, que eran ciudadanos libres, completamente libres, no había esclavitud ahí. Los Mushkenum, libres con algún tipo de dependencia. Y los Guardún, que eran esclavos con algunos derechos. Habitaban en casas de adobe y ladrillo, organizadas alrededor de un patio central. Utilizaron como moneda la plata al comienzo y el oro después, e hicieron
de los tejidos, la cerámica y los cueros, algunas de sus mercancías más afamadas en el oriente. Cuando le está hablando de eso, le está hablando del imperio babilónico, representado por la cabeza de oro fino y la primera bestia león y alas de águila. Entonces, esa generación, inventaron las matemáticas avanzadas, el álgebra, el calendario lunar, los jardines colgantes, de los cuales Nabucodonosor decía que pues él era el que había creado todo eso, que fue una obra maestra para ese tiempo y considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. Sus ruinas fueron parcialmente reconstruidas por Saddam Hussein luego, quien prometió también la suma de $1,500,000 al arquitecto que fuera capaz de recrear los jardines colgantes, ¿no? Con respecto a las guerras, eran terribles, temidos porque eran unos salvajes y a la hora de conquistar a sus enemigos eran muy ágiles y agresivos como el león. Entonces vemos la representación, a qué significa a esta generación, ¿no? Que estaban en Mesopotamia y que eh, fueron brillantes en algunas cosas y que la representación que hace es del oro fino y de las primeras bestias león era el salvajismo, pero también la cultura que ellos tenían, ¿no? Eso significa la cabeza de oro de la estatua que vio Nabucodonosor. Y tenemos también el pecho y los brazos de plata con el oso con 3 costillas en su boca. Cuando se habla de esto, tanto aquí como en Apocalipsis, que hay figuras así, la gente piensa que es mitología hebrea, y no, no tiene nada que ver con eso. Es totalmente un idioma figurativo, comparativo, que tenemos que tener en cuenta, no es literal. ¿Qué representa? Representa el imperio medo-persa, que duró entre el 539 y el 331. Démonos cuenta que está hablando de los imperios que han transcurrido durante todo el tiempo. El pecho y los brazos de plata, con el oso y las 3 costillas en su boca, es el imperio medo-persa, ¿no? Se encontraba desde el mar Egeo y Egipto hasta el noreste de la India. En el siglo VI antes de Cristo, los dos reinos se aliaron con como un vínculo matrimonial entre el padre de Ciro el Grande y, que era persa, y la madre que era meda. De ahí salieron los medo-persas, formando la primera potencia. Conquistan a Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Y luego, durante 1700 años del imperio, pues se extendieron en sus terrenos, ocuparon 3 continentes, su organización gubernamental era considerada muy estructurada, pues además del rey existía una junta administrativa o consejo compuesto por 7 príncipes de Media y de Persia, y eran ellos los que nombraban gobernantes para cada ciudad. Posteriormente Darío el Grande, primo de Ciro, tomó su lugar y dio comienzo, a la construcción de Persépolis. Esto es pura historia, ¿no? Esto es lo que estoy hablando, es pura historia. Cómo se formaron todos estos grandes imperios. Y ahí vemos que eso significaba lo que iba a suceder en ese tiempo y lo que significaba el pecho y los brazos de plata y tal. Entonces, esta gente comienza entonces la batalla contra los griegos. Todo termina con guerras, todo, ¿no? Y comienza entonces la batalla contra los griegos, los cuales superaban en número, eran 10-1, o sea, por cada 10 había uno, y finalmente Darío, 111, sería conocido como el último rey de Persia hasta la conquista de Alejandro Magno. El andar inclinado del oso revela que los persas eran más fuertes que los medos. Las 3 costillas en su boca son 3 ciudades importantes que fueron sometidas en ese tiempo: Susa, Lidia y Asia Menor. Este imperio, como el oso, aplastaba a sus enemigos que, aterrorizados por la cantidad de combatientes, se rendían antes de pelear. Eso es lo que significaba esta parte del pecho y los brazos de plata, con 3 costillas en su boca el oso.
Seguimos. Aquí pues tengo esta figura, ahí están los reinados diferentes, la cabeza de oro, el imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Ahora vamos al imperio griego, luego veremos el romano y luego los pueblos de Europa. Entonces, en el vientre de bronce y los muslos con el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Dice cuenta que todo tiene que ver con todo, o sea, todo tiene que ver con toda la historia, cómo ha venido siendo transformado el mundo, cómo ha sido conquistado, cómo ha sido la violencia que se ha ejercido, y todo estaba escrito y todo está representado en las escrituras de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, el vientre de bronce y los muslos y los muslos con el leopardo y las 4 cabezas y 4 alas representan el imperio griego, llamado también heleno, que duró entre el 331 y 168 a.C., ubicado en torno al mar Egeo. En aquel entonces estaban organizados por ciudades donde nació el concepto de la democracia. Fue allí donde nace la democracia, donde sale el tema de las leyes, de todo lo que significa lo que hoy conocemos como democracia. A ellos se les atribuye la contribuciones notables como las artes plásticas, la literatura, el teatro, la filosofía, la música, la arquitectura, la tecnología, la cocina, el deporte y la política. Dense cuenta que los imperios siempre han tenido algo que los representa, han tenido algo importante. Hoy en día, pues vemos países como Estados Unidos, como Rusia, que tienen cosas que los representan en muchos de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo era en estos imperios y en los imperios que van a nombrar luego antes de la segunda venida del Señor. Eso era lo que ellos representaban. Entonces, la parte de la literatura existen obras muy importantes y muy conocidas como la de Homero, la de Euclides y el Nuevo Testamento traducido al griego. Lo hicieron los griegos en el imperio griego. Ahí encontramos a Alejandro Magno, el Grande, ¿no? Nació en Pela en el año 365 a.C., se convierte en rey a los 20 años y empieza una campaña para conquistar el imperio persa, lográndolo hacer en tan solo 4 años, a los 32 años de edad. Ya había conquistado el mundo entero, y lo que ahí se conocía como el mundo, ¿no? Murió en el 323 sin dejar sucesor. Sus dominios quedaron en manos de sus generales. Las 4 alas representan la agilidad y velocidad con que ese imperio desarrolló y sometió a sus enemigos. Y las 4 cabezas representan los reinos en que se dividió el imperio después de su muerte, que es Siria, Macedonia, Egipto y Asia Menor. Eso es lo que representa, ¿no? Las 4 alas. Y seguimos con las piernas de hierro y la 4 bestia espantosa y terrible. Ahí vemos que representa el imperio romano, 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, de donde surgiría el anticristo, donde surgirá el anticristo. Este se dividió después del reinado del emperador romano Constantino, Imperio Romano de Occidente. Capital Constantinopla, actualmente Estambul, en Turquía. El Imperio Romano de Oriente o Bizantino, cuya capital es Roma. Muchos creen que el Imperio Romano desapareció después de la caída de Constantinopla, pero no fue así. Roma, ciudad que se levantó en el siglo 111 a.C., tuvo muchos emperadores que sometieron una por una todas las naciones que se interponían en su camino. En el año 65 a.C., los romanos, al mando de Pompeyo, conquistan Judea y la ciudad santa de Jerusalén. El Imperio Romano, aunque geográficamente desapareció, no así su influencia, pues la religión católica, a través de la evangelización, la ha utilizado para intervenir en los asuntos de Estado de los gobiernos y pudo infiltrar en esa conquista, como lo vemos hasta hoy en día. Entonces, la pierna de hierro y la 4 bestia espantosa, terrible, ¿representa qué?
Roma, Roma, el Imperio Romano. Tenemos aquí los pies de hierro y barro cocido, que representa también, vimos una parte del Imperio Romano, este representa el Imperio Romano en el año 1957, resurge a través del Tratado de Roma y da inicio a la Comunidad Económica Europea o Unión Europea, en el mismo marco geográfico donde existió ese imperio. Los países que comenzaron la Comunidad Económica Europea fueron inicialmente Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Países Bajos son la capital de Ámsterdam, Groninga, Frisia, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Utrecht, Flevoland, Holanda septentrional, Holanda meridional, Brabante septentrional, Zelanda y Limburgo. Toda esta parte, ¿no? Estamos hablando que representa lo que representaba el Imperio Romano en ese tiempo. En 1957 ingresó Dinamarca, todo esto hace parte de la Comunidad Europea y se fueron aliando poco a poco, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, luego en el 73 Grecia, en el 81 España y Portugal, en el 86 Austria, Finlandia y Suecia. En el 95 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, en el 2004 Polonia, República Checa y en el 2007 Bulgaria, Rumania y Croacia en el 2003. Todos esos hacen parte de lo que significa la Comunidad Europea que representa el Imperio Romano, ¿no? Que es todo este tema de la Comunidad Europea. Entonces, la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Unión Europea la conforman 27 países, 21 repúblicas y 6 monarquías. Eso es lo que representa esa parte y veamos lo que dice Daniel 2:42-43 como complemento. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, y dése cuenta que ya le vamos entendiendo más de lo que estamos hablando anteriormente, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esto no es otra cosa sino el cumplimiento histórico y profético de lo que está escrito en Daniel y Apocalipsis. Tienen el gobierno mundial más poderoso a nivel político, económico y militar. Eso es lo que vemos en de la NATO, que es la OTAN, ¿no? Un gobierno mundial muy poderoso en la parte política, económica y militar. Aunque los países representantes no tienen geográficamente hablando el mismo tamaño, lograron eliminar sus fronteras al crear un solo pasaporte. Entonces, si usted en Europa con un solo pasaporte viaja por todo lado. Pero siguieron conservando su identidad, su idioma, su filosofía y religión, pero a fronteras abiertas, ¿no? Entonces, su integración fue por intereses netamente comerciales. Y al crear el euro, como la única moneda que manejan, lograron desarrollar la mejor arma financiera que dominaría el mundo entero. De hecho, el euro hoy es mucho más fuerte que el dólar. Y vemos que eso que estaba diciendo de alianzas humanas, que no son tan fuertes, ¿no? Hay algunos que se han salido de la Unión Europea, hay otros que quieren estar, ahí está Ucrania, que quiere meterse, pero no lo dejan, y estaba Inglaterra, pero Inglaterra se salió, y entonces vemos todo ese tema de alianzas humanas, y vemos lo que dice la profecía, que aunque sea fuerte, pero no se pueden unir el barro con el hierro. Entonces esto no es sino el cumplimiento histórico y profético de lo que está escrito en Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis nos están hablando precisamente de todo lo que representa, todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que ha pasado a través de cada uno de los imperios. Daniel 2:42, Reina Valera, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Apocalipsis 17, 12, 13, Reina Valera dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino.
pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que debemos entender que en el presente y en el futuro la política y diplomacia internacional, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, estará saturada de acuerdos entre miembros muy diferentes para consolidar las naciones y luego imponer al mundo un proceso llamado globalización. ¿Qué quieren hacer en América? Lo mismo, ¿no? Que a través de Río, a través de cada uno de todos estos procesos, ¿no? Que vamos a unir América, que vamos a hacer uno solo y nos vamos a unificar, pero pues eso es lo que ellos buscan, ¿no? Ese es el presente y el futuro, a través de la diplomacia, a través de la política, ¿no? Que fue lo que hizo Europa, ¿no? Así que con la Unión Europea se da el comienzo al nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, hace unos años empezaron a hablar del nuevo orden mundial, de cómo darle un orden diferente, cómo organizar, cómo meter a través de leyes y de políticas cosas nuevas, ¿no? Y ese gobierno del cual saldrán, del nuevo orden mundial, saldrán 10 reyes o gobernantes que apoyarán a la bestia. Ese va a ser el imperio mundial del anticristo, es uno de los últimos imperios. El imperio mundial del anticristo. Este quiere traer paz, este quiere ser muy querido, dicen que va a ser un hombre que va a tener la capacidad muy carismático, ¿no? Y ese va a ser el que va a hacer toda esta parte. Entonces, quiero que entendamos algo acá, el término globalización. ¿A qué se refiere? Porque hemos estado hablando de la globalización. Se refiere a la apertura de las fronteras internacionales a los flujos del libre comercio, inmigración, inversión directa, información y tecnología, limitando cada vez más la soberanía de las naciones. ¿Qué es lo que se busca con la globalización? Acabar con la soberanía de las naciones. Claro, abramos las fronteras. Entonces, en España los problemas que tienen de los africanos que están llegando y que no hay un stop o que no hay un pare a tanta migración, es que los africanos dicen que en unos años España será parte de África. Increíble. ¿Por qué? Porque abrieron sus fronteras, ¿no? Y entonces el libre comercio, la migración, y si ves en España el tema de migración es algo terrible, tanto que hay dos islas, Ceuta y Melilla, que prácticamente ya no son de los españoles. Porque la globalización no es algo ordenado, la globalización es algo violento, ¿no? Y algo que viene a traer problemas. Y es lo que quieren acá con este tema de la migración de otros países. ¿Qué es lo que ha generado eso? Caos, anarquía, unos problemas impresionantes en el nivel económico, porque es muy difícil de manejar. Esos peligros que acechan a la democracia en la actualidad, partiendo de los ejemplos intervencionistas, todo está enfocado a intervención. Y todo eso parte de los ejemplos de Marx y Engels, que hablan de privando de su propiedad a los ciudadanos, erosionando la familia y controlando la economía desde arriba. Dese cuenta esas tres primicias de lo que hablaba Marx y Engels, ¿no? Que la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada de los ciudadanos erosionan la familia, entonces privan a la gente de su propiedad privada. Y ojo, porque estamos a términos de perder la propiedad privada. De hecho, en España, si tú tienes un apartamento que ellos le llaman piso, y lo tienes ahí, y no, digamos, lo vas a arrendar, y lleva tiempo desocupado, y alguien de los que llegan, los inmigrantes, llegan allí, lo ven desocupado, y se entran, y casi que toman posesión de él, prácticamente que lo perdiste, porque el Estado y el gobierno no está interesado en sacar a esa gente para devolvértelo. Es así el asunto. Entonces, erosionan la familia. ¿Cómo están erosionando la familia? Hoy lo vemos con todas las ideologías de género, con todo esto el matrimonio igualitario, están acabando con la familia. Y controlar la economía desde arriba. Entonces, finalmente, la ONU lo que está buscando
es acabar con la clase media y que solo hayan dos clases sociales, la clase alta y la clase baja, ¿no? Y eso es lo que están buscando al final. Y del fascismo, el fascismo que es convirtiendo regímenes democráticos en dictatoriales. Todo eso es el fascismo. Entonces, yo escucho mucha gente que habla del fascismo, ¿no? Pero ellos son los fascistas, porque ellos son los que quieren, a través de dictaduras, gobernar. Y hoy vemos el fascismo, ¿no? En países muy cercanos, donde ellos son totalmente dictatoriales. Son lo que ellos digan y nada más importa. Ahora, también son un peligro para la democracia los elevados impuestos que imponen muchos funcionarios corruptos y el aumento de la deuda nacional que ocasiona a algunos gobernantes. La más extensa está dedicada a la agenda globalista. Entonces hay una agenda, vamos a cuidar el planeta, ellos quieren arreglar el mundo y van a cuidar esto, y que es que la contaminación está acabando con el mundo y la contaminación, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y eso es una agenda que ellos han dedicado mucho tiempo. ¿Mm? Eso es parte de lo que se está viviendo hoy en día. En ella entra en escena, en primer lugar, la influencia política económica que tiene el empresario húngaro George Soros, que es un tipo de lo peorcito que hay, es un tipo terrible, es un tipo que puso en crisis la economía de Inglaterra, a ese nivel llega, un tipo riquísimo, ¿no? Y en distintos países de Europa y América esa ha sido la influencia. Todo ese flujo migratorio a través de Centroamérica llegando a Estados Unidos, toda esa horda de personas que sacaron, todo eso fue financiado por este caballero llamado George Soros, ¿no? Él está interesado en romper totalmente las fronteras y que los países hablen un solo idioma, tengan una sola política y todo, y quiere acabar con todo lo que cada país es. En segundo lugar, este es el primero, entra en primer lugar la influencia política y económica, que es a través de George Soros, y en segundo lugar, el Papa Francisco, que contribuye también con la agenda globalista, con la invitación al ciudadano de la Casa Común y del Sínodo sobre la Amazonía. Entonces, cada uno tiene su agenda para trabajar en el tema. Luego enumera en una serie de acontecimientos que vienen ocurriendo a nivel mundial y que tiene relación con la agenda globalista, que es el calentamiento global, que lo decía ahorita, la ideología de género, la reducción de la población, la defensa de la migración ilegal, y etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el nuevo imperio que será el que va a establecer el anticristo, y ahí le están arreglando, le están lanzando el tapete para que lo haga. Así que los cambios que se vienen dando en la Unión Europea, en Hispanoamérica y África, donde lo ocurrido se debe a la subordinación a instituciones supranacionales ligadas a la agenda globalista. Y esto es lo que tenemos por esta clase. Entonces, esto del nuevo orden mundial, del gobierno, de los reyes, todo esto, pues están alistándose para lo que viene. Entonces, todo lo que estamos viviendo, todo lo que habla Apocalipsis, todo lo que habla Daniel, todo eso, pues lo hemos venido viendo imperio tras imperio tras imperio, a llegar al día de hoy, y cómo hoy las organizaciones supranacionales como la ONU, este tema de la pandemia fue algo orquestado y organizado con el único propósito de poder darle mucho más plata, mucho más dinero, ¿cierto? A las Big Pharma, o sea, a las grandes empresarios de los productos, porque pues claro, con esto de las vacunas se hicieron multimillonarios. Todo eso tiene que ver con una agenda bien conformada, una agenda bien establecida y con un propósito, de lo cual nos está hablando Daniel, de lo cual nos está hablando Apocalipsis. Esos son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vamos pasando. Así que hasta aquí está la clase, nos vemos la próxima clase, y sería importante que usted pueda ver a qué se refiere Jesús cuando habla sobre los tiempos de los gentiles, que estudie eso, ¿no? Cómo se formó la unión
Europea. Lo acabamos de ver, échele un repaso, si tiene más cosas, ahí le puede servir para complementar todo. Así que aquí damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Padre, la palabra dice que en el mundo habría aflicción, pero que nosotros debemos confiar porque tú has vencido al mundo. Vamos a ver, van a vivir situaciones, no sabemos si todos las vamos a vivir, pero muchos van a vivir situaciones muy complejas, muy difíciles con todo esto que viene encima. Pero eso no es para tener temor, sino para tener fe y confianza en que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, que aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos, porque Él está ahí para ayudarnos, porque Él es el pastor, Él nos guarda, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Siempre Dios nos va a proteger y nos va a guardar. Temas como estos, Señor, que hablamos, son temas que nos ayudan a entender todo lo que está escrito allí acerca de los tiempos finales. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir y estudiar estos temas tan interesantes para poder entender y comprender lo que se ha vivido y lo que estamos viviendo y lo que viene, porque debemos estar preparados porque Jesucristo viene pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde.